Bien, quisiera comenzar diciéndoles a todos que realmente es para mí un placer y un honor estar presente el día de hoy en la Sociedad Geográfica e Histórica de Santa Cruz. Muchas gracias al general Diestrox, al doctor Rengifo, por supuesto también a Juan Pablo Antelo por esta invitación y por supuesto la deferencia de todos los demás miembros de la sociedad. Acerca del tema que voy a presentar el día de hoy, lo que voy a hacer es procurar hacer una síntesis de los conflictos internacionales que ha tenido Bolivia. Voy a hacer énfasis en las cosas que hemos ganado, no tanto en las cosas que hemos perdido, por razones obvias. Mi trabajo se centra sobre todo en las cosas en las que Bolivia ha salido airosa y, por supuesto, en los enfrentamientos internacionales en los cuales Bolivia ha triunfado. ¿Por qué hago esto? Porque nadie más lo hace. Porque en nuestros libros de historia lo que predomina es que Bolivia ha peleado 3 guerras internacionales, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra del Chaco, y las 3 las ha perdido. Por supuesto que ese tipo de historia siempre deja un mal sabor de boca. A nadie le gusta revisar la historia después de aprender semejante cosa. ¿Quién quiere saber de perder? ¿A quién le gusta pertenecer al equipo perdedor? A nadie. Entonces, la verdad es que a mí no me interesa revisar mucho las cosas que hemos perdido, las toco, por supuesto, porque no es positivo ignorar aspectos de nuestra historia, aunque sean negativos, pero el trabajo, básicamente el trabajo mío se basa en rescatar los conflictos internacionales en los cuales hemos triunfado. Comienzo entonces y voy a comenzar por donde hay que comenzar, por la guerra de independencia. Y aquí quiero hacer una reflexión. No voy a hablar de la guerra de independencia porque son 16 años. En la guerra de independencia entran 5 guerras del Chaco más una guerra del Pacífico. Así que, ¿qué puedo decir en este momento que pueda abarcar todo este proceso? Realmente no mucho. Pero voy a hacer énfasis en un aspecto fundamental. ¿Y cuál es este aspecto fundamental? Todos los países del mundo, todos los que han obtenido su independencia mediante una guerra de independencia, consideran a esta guerra como su primera guerra, cualquiera, Estados Unidos, Colombia, el país que se les ocurra, consideran a su guerra de independencia como su primera guerra, todos excepto Bolivia. Y, obviamente partiendo de ahí ya todo resulta completamente extraño. ¿Por qué? Fíjense que nuestro país tiene que celebrar su bicentenario el año 2025, cuando todos los demás países ya han celebrado su bicentenario entre el año 2009 y el año 2010. Y por supuesto, lo que se nos ha metido en la cabeza permanentemente es que Bolivia es el primer país en levantarse y el último en obtener su independencia, y eso no es así. No es así simple y sencillamente porque Venezuela se hizo independiente, país independiente en 1829, Ecuador se hizo un país independiente en 1830, Uruguay se hizo un país independiente el año de 1825, después de la firma del Acta de Independencia de Bolivia. Entonces, ¿cuál último país? Imposible, es una tontería que seguimos repitiendo como loros sin nunca acabar. Y otra cosa muy importante, fíjense, por ejemplo, el caso de Argentina, que celebró su bicentenario en 1810, recordando la reunión de la Junta de Gobierno de Buenos Aires de 25 de mayo de 1810, el momento en el que comienza su guerra de independencia. O fíjense ustedes el caso del Ecuador, que celebró su bicentenario el año de 1809, recordando la reunión de su Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno de Quito, de 10 de agosto de 1809, cuando comienza su guerra de independencia y no cuando la termina. Y ese es el caso de todos los países hispanoamericanos que se independizaron
que se independizaron en este proceso que dura desde 1809 hasta 1825. Pero Bolivia hace exactamente lo contrario. En lugar de celebrar el momento en el que comienza su guerra de independencia, lo que hace es celebrar cuando termina la guerra de independencia, con lo cual le restamos 16 años de historia a nuestro país. Y eso no es justo. Eso no es justo de ninguna manera. Desde donde se pueda ver es injusto y obedece a una razón política que había el año de 1825, la cual era obtener el apoyo de Simón Bolívar, que lo tenemos en la pantalla, y de Antonio José de Sucre a la independencia de este país que iban a hacer, que era Bolivia, y diciéndoles que ellos habían sido obviamente los libertadores de este país. Para decir eso, obviamente había que decir también que la independencia se logró en Bolivia en 1825, desconociendo esos 16 años de guerra de independencia que van desde 1809 hasta 1825. Y eso es otra injusticia tremenda. ¿Por qué? Porque tanta gente peleó. En el diario del Tambor Vargas hay consignados 106 comandantes en el territorio que actualmente es Bolivia, de los cuales solamente 9 sobrevivieron para ver la independencia de nuestro país. Y por supuesto que ellos que fueron nuestros verdaderos libertadores y la gente que peleó junto a ellos han quedado completamente borrados de nuestra historia, y eso no debe pasar. Eso es una injusticia tremenda que no debemos tolerar que siga pasando. Es absurdo que a estas alturas no consideremos a la guerra de independencia como parte de nuestra historia, y no consideremos a la independencia como el producto de la lucha de nuestros ancestros, no de la lucha de extranjeros que no dispararon ni una sola vez por la causa de la independencia en nuestro país. Y por supuesto tengo que decir, en el territorio que actualmente es nuestro país, antes de que aparezcan las republiquetas, hubo 3 ejércitos que se conformaron para pelear por la independencia. Uno de ellos en Santa Cruz de la Sierra, que es el ejército que pelea la batalla de la Florida, que pelea la batalla de Pari. Ese es un ejército. Ese no es un conjunto guerrillero, un grupo guerrillero, es un ejército que está conformado por tropas de las 3 armas, caballería, infantería, artillería, y que pelean durante este tiempo como ejército, no como grupo guerrillero, no en el marco de una sola republiqueta. Por supuesto, después de que estos ejércitos son vencidos, aparecen las republiquetas como resultado de aquello, y ahí aparecen estos grandes líderes que sostienen la guerra de independencia hasta 1825, donde ya podemos contar muchos más: Manuel Betanzos, Manuel Asensio Padilla, su esposa Juana Zurduy, el coronel Warnes, el Colorado Mercado. Es decir, ya tenemos una gran cantidad de comandantes que aparecen en esta época para sostener la guerra de independencia en un momento en el que no se recibía ayuda de nadie y había que continuar la lucha con lo que se pudiera. Entonces, lógicamente, también deben ser rescatados y, por supuesto, considerados como lo que son, como los libertadores de nuestra patria. Una cosa interesante, ya pasando al siguiente conflicto internacional que tuvimos, es la invasión que tuvimos de parte del Imperio del Brasil a la provincia de Chiquitos. Mientras está reunida la Asamblea para decidir cuál va a ser la suerte de las provincias de Charcas o las provincias del Alto Perú, se reúnen, mientras están reunidas, se produce la invasión de tropas regulares del Imperio del Brasil que llegan hasta San Javier de Chiquitos. ¿Por qué? Porque claro, como veían que había desorden, 16 años de lucha, que todavía la gente no se ponía de acuerdo, entonces dijeron: va a ser fácil ocupar este territorio. El proyecto era ocupar la provincia de Chiquitos, la provincia de Mojos y además las misiones franciscanas del Chaco Boreal. Ese era el proyecto que tenía el Brasil. Fíjense qué hubiese pasado si es que tenían éxito.
y esto sucede antes de que se firme el acta de independencia. Ahora, muchos dicen, y eso está registrado además lamentablemente en nuestros propios libros, que Antonio José de Sucre, quien era la persona que gobernaba nuestro país en aquel momento de forma provisoria, podía haber utilizado el ejército que venía con él, el ejército libertador, que podía haberlo utilizado en contra de los brasileños. Nada más falso, nada más falso. Ese ejército libertador que acompañaba a Antonio José de Sucre estaba compuesto por 2.000 hombres. 1.000 hombres eran colombianos, leales a Antonio José de Sucre, y los otros 1.000 hombres eran peruanos que habían pertenecido al ejército realista que se había rendido después de la batalla de Ayacucho. El ejército, las tropas peruanas respondían al Congreso peruano y no estaban autorizadas para hacer la guerra al Brasil, y las tropas colombianas respondían al Congreso colombiano y no estaban autorizadas para hacer la guerra al Brasil. Entonces, quienes dicen que Antonio José de Sucre podía utilizar este ejército en contra de los brasileños se equivocan de medio a medio y no conocen cómo es que funciona, cuál es la dinámica con la que se pueden utilizar y no se pueden utilizar las tropas de un país soberano, en este caso dos, Colombia y Perú. Entonces, Antonio José de Sucre lo que tiene que hacer es movilizar a las tropas que se están organizando y que se van a convertir dentro de poco en el ejército de Bolivia. Y se movilizan tropas desde Sucre, se moviliza el primero de línea, que ahora se le llama Colorado, se moviliza el segundo de línea, que es el Amarillos, también se movilizan 2 escuadrones de caballería. Mientras tanto, Antonio José de Sucre da la orden de que en el propio departamento de Santa Cruz se reúnan tropas para poder enfrentar a los brasileños, y hay un movimiento intenso en la ciudad de Santa Cruz para poder reunir combatientes e inmediatamente se levanta una cantidad de gente que sobrepasaba los 1.000 combatientes en aquel momento, y en donde también se incluían soldados que habían peleado del lado realista hasta ese momento, hasta hacía poco. Viendo que se ha reunido toda esta fuerza y que se está movilizando en contra de los invasores brasileños, entonces comienzan a haber dudas dentro del propio gobierno brasileño. Peor cuando Antonio José de Sucre envía una carta a las autoridades brasileñas diciéndoles que no se iban a contentar con sacar a los brasileños de territorio boliviano, sino que este ejército que se estaba conformando iba a pasar a invadir el territorio de Mato Grosso. En ese momento se produce un escándalo dentro del Congreso de Mato Grosso y se llama inmediatamente a las tropas brasileñas que estaban invadiendo territorio de Chiquitos, y de esa manera es que se zanja este segundo gran conflicto internacional. Posteriormente hay un combate con algunas de las tropas que están en retirada, tropas rebeldes en el Arenalito, en la provincia de Cordillera, y no pasa a mayores. Ahora, una cosa muy interesante es que el emperador Pedro I del Brasil publicó una retractación en los medios de comunicación más importantes de Brasil, como Folha de Sao Paulo, en donde decía que había sido un error la penetración de tropas brasileñas a territorio de Chiquitos. Esta retractación se publicó por una magnífica obra del destino el 6 de agosto de 1825, el mismo día que se estaba terminando de firmar el acta de independencia de nuestro país. Y por esa razón es que Bolivia, a diferencia de cualquier otro país hispanoamericano que se haya independizado en este periodo, no se estaba librando de un imperio, sino que lo estaba haciendo de 2 imperios. Posteriormente viene la caída de Antonio José de Sucre, que es provocada por desórdenes internos, por la sublevación de las propias tropas colombianas en contra de Antonio José de Sucre. Uno de los soldados de los granaderos de Colombia, un soldado argentino de apellido Caínzo, le mete un tiro en el brazo a Antonio José de Sucre y estuvo a punto de
de matarlo. Producto de ello se da una invasión peruana a la cabeza del general Agustín Gamarra en 1828 y como producto de esa invasión es que tenemos la primera derrota boliviana que se da en el marco de lo que se conoce como la Guerra Gran Colombo peruana. Esta derrota obliga a la salida de Antonio José de Sucre y de lo que quedaba de las tropas colombianas en nuestro país. En ese momento el Congreso boliviano se reúne y elige a Andrés de Santa Cruz como presidente de Bolivia, que va a gobernar entre 1829 y 1839. En este tiempo de gobierno de Andrés de Santa Cruz, la primera parte, los primeros 5 años, se produce un proceso de reconstrucción del país, de regeneración del país, se da el fortalecimiento de la economía, tanto así que Bolivia deja de tener deuda externa y según el propio Andrés de Santa Cruz estaba a punto de dejar de tener deuda interna. Las instituciones se consolidan de la mano de la aprobación de los Códigos Santa Cruz, que es el primer ejemplo de un conjunto legal que es propio de un país hispanoamericano en este periodo. Los demás países todavía siguen funcionando con leyes heredadas de la época de la colonia. De la mano de esta consolidación también viene un fortalecimiento de las instituciones, decía, entre las cuales se encuentran también las Fuerzas Armadas, el ejército de aquella época que comienza a crecer desde menos de 2.000 hombres hasta cerca de 5.000 hombres. Se organizan guardias nacionales en todo el territorio nacional sobre la base de las milicias disciplinadas del rey, y esas guardias nacionales van a crecer hasta tener cerca de 20.000 hombres en su mejor momento. Teniendo toda esta fortaleza, el año de 1835, y a invitación del gobierno del Perú, Andrés de Santa Cruz entra con el ejército boliviano, con 2 divisiones, entra a territorio peruano para pacificar el Perú, y de esa forma es que comienza la guerra, la que se conoce como la Guerra de Pacificación del Perú. Producto de esta guerra, en donde hay varios hechos de armas que han sido completamente ignorados por nuestra historiografía, en donde jamás vamos a escuchar hablar de Uchumayo, no vamos a escuchar hablar de la batalla de Gramadal, no vamos a escuchar hablar de la invasión de la flota peruana al puerto de Cobija, no vamos a escuchar hablar tampoco de la toma de Lima por tropas bolivianas, y el hecho de que la bandera boliviana flamea en el puerto del Callao. Es decir, no vamos a escuchar estas cosas, pero sin embargo sí se conservan 2 batallas que reflejan de alguna manera lo que sucedió en este conflicto. Hay en este conflicto básicamente 2 generales que se han rebelado en contra del gobierno constitucional del Perú, que está encabezado por el general Orbegoso. Esos 2 generales rebeldes son el general Gamarra y el general Salaverry. Ambos tienen ejércitos que respaldan sus posiciones. El ejército de Gamarra es derrotado finalmente en la batalla de Yanacocha en agosto de 1835, y Salaverry va a ser un hueso más duro de roer, pero finalmente va a ser derrotado el 7 de febrero de 1836 en la batalla de Socabaya. Después de que se hubo consolidado la victoria del ejército boliviano sobre estos 2 ejércitos peruanos y sobre la flota peruana, es que se va a poder consolidar el gran proyecto que tenía Andrés de Santa Cruz para unir Perú y Bolivia, que era la Confederación Boliviano-Peruana. Y siempre nos venden esta etapa de la historia como que Perú y Bolivia tienen cosas en común, que son países hermanos, que tienen complementariedades. Nada de eso. Hubo una guerra que duró más que la guerra del Pacífico, que la participación boliviana en la guerra del Pacífico, en donde 2 ejércitos peruanos fueron derrotados, en donde el Perú fue dividido en 2 países, el estado norperuano y el estado surperuano, a imposición del gobierno boliviano, y recién después de eso es que se consolida la Confederación Boliviano-Peruana.
Entonces, nada de hermandad ni de cosas por el estilo. Es decir, este es un tema que se zanja por las armas. Y a partir de ese momento comienza ya una expansión mucho más grande. Hay dos gobiernos que son muy hostiles hacia Bolivia, que son los gobiernos de Santiago y de Buenos Aires. Santiago le declara la guerra a la Confederación Boliviano-Peruana y la Confederación Argentina le declara la guerra específicamente a Bolivia. Y de esa manera es que se da comienzo a la guerra entre Bolivia y la Confederación Argentina, o la Guerra del Sur, que se extiende desde 1837 a 1838. Para enfrentar esta guerra, el ejército boliviano tiene que reorganizarse. Ya no es un ejército, sino que hay tres ejércitos: el ejército del norte, que está en las cercanías de Lima, el ejército del centro, que está entre Puno y La Paz, y el ejército del sur, que tiene su base en la ciudad de Tupiza. A partir de esta base de operaciones se va a congregar un ejército en el sur del país, con tropas de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija, donde también participan tropas de Santa Cruz, sobre todo de caballería, y con este nuevo ejército es que se va a enfrentar a la Argentina, donde se van a obtener varias victorias, donde se va a terminar ocupando todo el norte argentino, las provincias actuales de Jujuy, de Salta y de Tucumán tienen presencia militar boliviana, que es producto de haber vencido en las batallas de Humahuaca, de Iruya y de Montenegro. Este tercer ejército del sur va a existir inclusive y va a continuar ocupando el territorio argentino, del norte argentino, inclusive después de que se ha disuelto la Confederación Boliviano-Peruana hasta el año de 1840, lo que nos muestra la fortaleza que tenía esa gran unidad militar. Después de esta gran victoria, hay que reconocer una cosa que es realmente espectacular, y es que Bolivia, el Estado boliviano y su pueblo, en este momento, y con la presencia de sus ejércitos, de sus tres ejércitos, controla un territorio que va desde la frontera entre el Ecuador y Colombia hasta el norte argentino, desde el Océano Pacífico hasta las riberas del río Paraguay. Es un territorio que tiene el tamaño del Imperio Romano durante el reinado del emperador Diocleciano. Nunca antes tan poca gente fue capaz de dominar tanto territorio. Y eso fue producto no solamente de las acciones militares, sino de la organización interna del país, de la capacidad económica del país y, por supuesto, de la fortaleza de sus instituciones. Aquí tampoco me quiero olvidar, lógicamente, del pueblo boliviano, que sustenta todos estos aspectos en este momento de nuestra historia. Después de alcanzar esta expansión, mantener esa expansión va a ser tremendamente complicado, y por supuesto que van a surgir disensiones internas que van a llevar a la caída de la Confederación Boliviano-Peruana y a que Bolivia entre en una guerra civil de tres frentes, en donde había tres caudillos que lideraban tres facciones diferentes. Vallivian, el general Vallivian, el general Andrés de Santa Cruz y el general Velasco son contendientes por el poder dentro de Bolivia. El general Velasco es presidente constitucional en este momento del país, pero está siendo duramente enfrentado por los seguidores de Andrés de Santa Cruz y por los seguidores de Vallivian. De todas estas tres facciones, la más débil era la de José Vallivian, que lo podemos ver en la pantalla en este momento. Esta división en tres frentes va a llevar al nuevo presidente del Perú, que es un viejo conocido, que es el general Agustín Gamarra, a invadir Bolivia. Y lo va a hacer el año de 1841, pensando que al estar dividido el país en tres facciones, va a ser fácil poder
conquistarlo y poder destruir este proyecto, este gran proyecto que era la República de Bolivia. Y por supuesto que Gamarra quería unir Perú con Bolivia, pero a diferencia de Andrés de Santa Cruz, Gamarra quería hacer desaparecer completamente al Estado boliviano y que las provincias bolivianas se convirtieran en provincias peruanas de una vez y para siempre. Esta invasión que se va a dar de parte de Gamarra va a tener varios episodios muy importantes que han sido también increíblemente olvidados por nuestra historia general. Obviamente no se habla de la ocupación de la ciudad de La Paz, tampoco del combate de Mecapaca, tampoco se habla de la batalla de Guarina, del combate de Tiquina, y por supuesto que jamás se va a escuchar hablar de qué es lo que sucede después de la batalla de Ingavi. Pero lo cierto es que el ejército boliviano derrota al ejército peruano en la batalla de Ingavi, que sucede el 18 de noviembre de 1841, pero para que suceda este milagro en un país que estaba completamente dividido en estas tres facciones que ya he mencionado, va a ser necesario primero el renunciamiento de parte de los seguidores de Andrés de Santa Cruz, que estaban liderados por Calvo, pero principalmente debido a que el general Velasco, que está llegando desde la Argentina con un ejército de cerca de 1.200 hombres a caballo, es un ejército prácticamente constituido enteramente por caballería. En su avance hacia el norte se va a dar cuenta de la invasión peruana y le va a enviar sus tropas, sus recursos, sus armas, y aquí es importante recordar las armas que traía ese ejército que venía desde el sur. La mayor parte de sus hombres contaban con un fusil innovador que se ha venido a llamar el fusil hanoveriano, que hasta ahora no sabemos en qué consistía esta arma en particular. Lo que sabemos es que le permitía a un soldado experimentado tener una doble capacidad de fuego, es decir, duplicar su capacidad de fuego, lo cual fue tremendamente importante al momento de llegar a la batalla, porque cuando se enfrentan ambos ejércitos, el ejército peruano duplica en número prácticamente al ejército boliviano, pero el ejército boliviano tiene de su lado la caballería y por supuesto la ventaja tecnológica de un armamento innovador como los fusiles hanoverianos. Además, se hace un uso muy importante de la artillería en este momento, que está dirigida por Mitre, que después se va a convertir en presidente de la Argentina. Después de este periodo, es común pensar que Bolivia entró en una etapa de decadencia y en una etapa de disminución, podríamos decir, pero en realidad ese no fue el caso. Bolivia permaneció siendo una potencia especialmente militar durante la década del 40 y la década del 50 del siglo XIX. Y prueba de ello es los constantes rechazos que hace el Estado boliviano a intentos de penetración chilena en el territorio del Pacífico, pero también se produce una invasión a territorio peruano en el año de 1853 y otras acciones que configuran una situación en la cual el Estado boliviano era capaz no solamente de sostener su soberanía, sino además de influir en los estados vecinos de muchas maneras. Hay que recordar que el año de 1842, en 1843, el presidente Ballivián es el primer, es decir, como cabeza del gobierno boliviano, reconoce la independencia del Paraguay, por ejemplo, a disgusto del gobierno de Buenos Aires. Es decir, había un despliegue muy interesante del país. Va a ser en la década del 60 que va a comenzar un serio declive del Estado boliviano a partir de muchas razones, tanto políticas como económicas e inclusive medioambientales. Esa crisis se va a acentuar en la década del 70, de tal forma
que el país va a llegar muy debilitado a la Guerra del Pacífico en 1879 y por supuesto que por varias razones va a terminar siendo derrotado en alianza con el Perú y retirando sus tropas de la guerra el año de 1880. A partir de este momento comienza un proceso de reconstrucción del país que nos va a llevar indefectiblemente a la guerra del Acre, que es la guerra más larga de Bolivia durante el periodo republicano, que va desde 1899 hasta 1913, es más larga que la guerra del Chaco. Y lo interesante de esta guerra es que hay dos campañas con distintas rebeliones en el territorio brasileño, alentadas desde territorio brasileño. La primera campaña se va a resolver de forma invicta a favor del ejército boliviano, que después de muchas vicisitudes se va a poder reunir para ir hacia el Acre. Hay que recordar que en ese momento Bolivia estaba experimentando una guerra civil, la guerra civil entre el norte y el sur, también llamada Guerra Federal, y la mayor revolución indígena de toda la historia republicana de Bolivia. Y en esas circunstancias es que se debe enviar un ejército al Acre para hacerse cargo. Así todo, el ejército boliviano parte al Acre y consolida la soberanía boliviana sin haber sufrido en esta primera campaña ni una sola derrota. Y ahí tenemos triunfos tan importantes como los de Cajuero, Riosinho, Puerto Alonso, que también son ignorados dentro de nuestra historiografía normalmente. Después de la primera campaña se va a desatar una segunda campaña en el Acre debido a acusaciones del gobierno brasileño en contra de una medida que toma el gobierno boliviano, que es contratar una empresa internacional para que administre parte del territorio del Acre a nombre del gobierno boliviano. El gobierno brasileño va a arguir que se está reintroduciendo el imperialismo en Sudamérica y en ese marco es que se va a producir una segunda revolución separatista liderada ya por un brasileño que es Plácido de Castro. Esta rebelión estuvo a punto de derrotar completamente a las fuerzas bolivianas, habiéndose vencido a todas las unidades que tenía el ejército boliviano en el territorio y permaneciendo en lucha solamente la columna Porvenir. En esas circunstancias y no habiendo ya nada más que movilizar, porque todo prácticamente se había agotado en la primera campaña del Acre, es que el propio presidente del país tiene que movilizarse hacia el Acre y en el trayecto es que se le van incorporando varios voluntarios de distintas regiones del país que van a llegar hasta el territorio en conflicto. En el territorio en conflicto se llega hasta, esta expedición boliviana liderada por el presidente llega hasta Puerto Rico y ahí es donde se va a producir una batalla que se extiende durante la segunda mitad del mes de abril con resultado positivo para las tropas bolivianas. De hecho, en el momento en el que termina la batalla, las fuerzas separatistas están rodeadas por las tropas bolivianas de Puerto Rico y por la columna Porvenir que está a las espaldas de los separatistas. En esas circunstancias va a intervenir el ejército brasileño con 4.000 hombres en el territorio del Acre y va a colocar otros 4.000 hombres delante de la frontera de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, y en esas circunstancias ya no quedaba otra cosa que sentarse a negociar. Así todo se va a producir un intercambio territorial muy interesante que va a dejar cosas favorables a Bolivia, entre ellas el acceso o la adquisición de soberanía sobre el triángulo Foyanini en el sur del departamento de Santa Cruz, que nos permite tener acceso soberano al Océano Atlántico Sur. Después de esto vamos a tener ya en la década de los años 30 la Guerra del Chaco. Tampoco voy a hablar de toda la Guerra del Chaco porque sería muy complicado hacerlo en este tiempo, pero me voy a referir únicamente a la cuarta fase de la Guerra del Chaco, a la última parte que se da en el año de 1935. Normalmente cuando hablamos de esta guerra llegamos solamente hasta la batalla de Villamontes, o lo que conocemos como la batalla de Villamontes. Y ahí pensamos que se acabó la Guerra del Chaco,
cuando en realidad lo que llamamos la batalla de Villamontes, que es un conjunto de 3 batallas que suceden en la zona de Villamontes, representa solamente el 20% de toda la cuarta fase de la Guerra del Chaco, habiendo muchas otras batallas, todas favorables a las armas bolivianas durante este año. Y me estoy refiriendo a Ñancoraiza, a la batalla del Abra de Ururigua, conocida como batalla de Camatindi, la batalla de Charagua, la batalla del Parapetí, la batalla de Cambeití, la batalla de Huirapitindi, y así hay varios otros enfrentamientos que ni siquiera son mencionados en nuestros libros, y por supuesto queda esa impresión de que Bolivia terminó retrocediendo y defendiéndose al final, cuando la realidad es totalmente diferente. Bolivia no terminó defendiéndose, sino atacando y avanzando dentro del territorio del Chaco, en donde sus fuerzas eran exactamente, las fuerzas que estaban comprometidas en la batalla eran 3 veces superiores a las fuerzas paraguayas, y el ejército paraguayo estaba completamente obliterado ya para aquella época. Después de la Guerra del Chaco, yo considero también muy importante la participación de Bolivia en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por cuestiones económicas y logísticas. Como todos sabemos, los aliados ganaron y Bolivia formaba parte de esa alianza, y es por eso que cuando llega el momento, Bolivia es uno de los países fundadores de las Naciones Unidas. Entonces para mí es muy importante rescatar este evento. Y después de este evento va a haber otro también de características muy especiales, que es la Guerra de Guerrillas de Ñancahuazú en 1967, que yo considero un conflicto internacional por la simple y sencilla razón de que el comandante de esa guerrilla internacional se negó a ceder el mando político a bolivianos durante el conflicto, y lo hizo de manera expresa, lo dijo. Y por supuesto que en ese momento varias fuerzas que apoyaban a la guerrilla dejaron de apoyar, varias fuerzas políticas bolivianas dejaron de apoyar a esa guerrilla, convirtiéndola en un fenómeno internacional. Es decir, el comandante y todo su cuerpo de oficiales eran extranjeros, y se negaron a tener un mando político que esté encabezado por bolivianos. Y eso obviamente los coloca en una situación de extranjería, y no así como un grupo interno de Bolivia. Quiero terminar con esto. Hay una idea falsa acerca de lo que consideramos como nuestra historia bélica, y esa idea es básicamente que hemos perdido todo o hemos perdido casi todo. Y como he intentado demostrar durante toda esta exposición, es absolutamente lo contrario. Tan es así que hemos incidido en las cosas que hemos perdido, que la imagen de la victoria aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, el monumento que está delante del obelisco, es este señor que está tirado con la cabeza en el lodo, y que supuestamente tendría que representar la victoria, específicamente en el caso de la Guerra del Chaco. Es decir, nos han trastornado completamente, y eso es producto de nuestro sistema educativo, para que pensemos que nuestro país es perdedor, pero además para que pensemos que la victoria se ve así, como lo que tenemos en la pantalla, como una persona que está tirada, que está humillada, que está vencida, y que en nuestra cabeza esto tenga que funcionar como alguna forma de victoria. Y eso es lo que debemos cambiar, eso es lo que yo intento que se cambie dentro de nuestro sistema educativo, para recordarle a las nuevas generaciones que pueden conquistar lo que quieran. Pueden conquistar lo que quieran. ¿Por qué? Porque tienen toda la capacidad de hacerlo, pero también porque sus ancestros ya lo hicieron en su momento. Y que pueden tomar la parte del mundo que quieran, porque de eso se trata, de venir a vencer, no de venir a seguir siendo derrotados. Les agradezco mucho por su atención. Gloria y victoria para Bolivia.